Listo. Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Hola, hola. Ahí lo estamos aceptando a todos de a poco para Hola comenzar a todos. esta segunda parte. ¿Cierto, Isabel? Cierto. Tendremos esta segunda parte, esta clase, y yo la primera me quedé un poco congelado. Tuve que salir mutis por el foro, como quien dice. Pero ya estoy de vuelta. Además que te llevaste la pelota porque era el dueño de la presentación. Así que Además pudimos me llevé la seguir. pelota. Me llevé todo y no pudimos terminar la primera parte, pero ya ahora ya lo estamos haciendo. Ahí viene llegando gente, vamos a esperar hasta las 4 o 5 y vamos a comenzar. Sí, mientras tanto vamos a revisar el chat. Hola, Alma. Hola a todos desde Coyhaique, ¿cómo están allá? Hola Alma, ¿cómo estáis? Que no te vemos hace tanto tiempo. Hola Claudio, Hola, ¿cómo estás? aquí estoy entre cajas, armando todo. Oh, de Pichidegua, qué bonito, Pichidegua. Hace tanto tiempo que no vamos a Pichidegua. La tía Eli nos saluda desde Pichidegua, desde San Roberto de Pichidegua, tan bonito. Tenemos tantas ganas de salir, ¿cierto, Isa? Sí, además que echamos de menos todos los lugares que recorríamos. Todas nuestras bibliotecas, nuestros colegios, Sí. Copiapó, que no voy hace como 5 años a Copiapó, que lo pasamos también en Copiapó, en Desde Valdivia, Valdivia. nuestra querida ciudad de Valdivia también. Sí. Muchas Tantos gracias a proyectos todos que tenemos. por acompañarnos. Hemos trabajado en tantos lugares, en Valdivia, en Copiapó, en Pichidegua, en Vilcún, en Coyhaique. Puerto Montt. Puerto Montt, en Concón Concón. también, Concón, la Sofía, hola Sofía de Concón, ¿cómo estás? También en Concón tuvimos una biblioteca muy linda en el Colegio Oro Negro de Concón. Trabajamos, fue nuestros primeros proyectos de bibliotecas escolares que hicimos por allá hace casi 20 años en realidad. Así que mucho tiempo. Voy a abrir la presentación, Isa, ¿te parece? Me parece, así. Para que Mientras. retomemos. Muchas gracias a todos por asistir a esta segunda parte. Les pido disculpas, yo en la primera parte no alcanzamos a hacer el cierre de esta primera presentación porque se cortó la luz en todo este sector y me quedé sin luz, sin ninguna posibilidad de wifi, de nada, entonces no pude volver de ninguna manera, y entre la Carola, entre la Isa, que me estaba apoyando, y la Maca también que apareció, dieron por finalizada la primera parte, pero bueno, en esta segunda ocasión
terminaremos un poco con los álbumes, también hablaremos un poco de poesía ilustrada, de libros informativos y de novelas gráficas y juveniles, en este resumen que estamos revisando de los 5 años de Troquel, en solo libros de editoriales chilenas, autores chilenos, ilustradores chilenos, que era una de las peticiones que habían hecho ustedes los asistentes a los encuentros anteriores que hemos tenido en estos Troquel Social, que lo íbamos a hacer en forma física, pero bueno, debido a la pandemia lo hemos hecho a través de Zoom en este momento y también conectados por Facebook Live, donde también nos pueden estar viendo y haciendo sus preguntas, y vamos a ir revisando los chats si es que quieren ir comentando algo, o si a mí se me olvida algún detalle, en fin. Así que vamos a compartir la pantalla para seguir la presentación. Estamos en esta, y vamos a pasar estábamos en los álbumes, vamos a echarnos un poquito para atrás para hacer una revisión de los ilustrados y álbumes, para retomar un poquito desde acá. Veíamos en esta selección algunos de los libros que nos parecían interesantes durante estos 5 años. Un diamante en el fondo de la tierra, de Jairo Buitrago, que lo consideramos chileno en nuestra presentación anterior, pero básicamente aquí es para mirar el trabajo de Daniel Blanco Pantoja como ilustrador y también como editor y dueño de Erdosaín, esta pequeña editorial, ¿cierto?, que hace unos libros oscuros, un poco góticos, muy interesantes. Luego habíamos hablado de Francisca Yáñez, su trabajo con Marjorie Agosín en Ana, reimaginando el diario de Ana Frank, de la editorial Das Kapital. La técnica de Francisca Robles y Elena Rocco en este libro Víctor de Quilombo. Ahí justo colgamos un video de Francisca para el cumpleaños de Víctor Jara, donde ella explica su concepto de trabajar un poco en homenaje a las mujeres que hacen los bordados, ¿cierto? Y las arpilleras, que fueron un medio de denuncia durante la dictadura, en este conjunto de mujeres que se dedicaban a coser, ¿cierto?, sobre los hitos más terribles que sucedieron en ese momento. Historia de un oso, que también la revisamos como este libro que nace desde el cortometraje y se transforma en un libro de zigzag. De Ula Books, el niño que cuenta hasta el infinito, este libro Acordeón, que es esta propuesta muy linda de Francisca Yáñez también, en donde por una parte contamos cosas tangibles y por el otro contamos, ¿cierto?, cosas que son intangibles, que no se pueden calcular, ¿cierto?, o juntar o medir. Luego que miramos este trabajo de Vladimir Rivera y Alex Villegas para los Palacios Interiores, sobre este niño con autismo y la relación con su padre, ubicada como muy específicamente en Ñuñoa, algo que nos llamaba la atención, de tener estos libros situados en un contexto real, y es algo que nos va enlazando con otros libros que se han publicado, ¿cierto?, en donde los niños pueden reconocer también su ciudad, que nos parece también otro punto necesario e importante, que los niños vayan mirando, y acá, por supuesto, elige Alex Villegas como ciertos edificios icónicos o lugares icónicos de Ñuñoa, como el Caracol de Pedro de Valdivia con Irarrázaval, o la Villa Frey, o la Plaza Ñuñoa. Entonces nos parecía también interesante, y también este mundo, esta conjunción que había entre el mundo muy real y el mundo, ¿cierto?, de la relación entre un niño autista y su padre, que es otra, la figura masculina, también veíamos acá, que es algo que se ve un poco más recurrente en la literatura infantil. Hay unos artículos sobre eso mismo en uno de los boletines Troquel, esta presencia de la imagen masculina, la nueva paternidad, como le llamamos en ese momento, donde hay un rol mucho más activo de los padres en la crianza de sus hijos.
Luego estábamos en esta revisión cuando yo desaparecí, y entonces aquí un poco quedamos en Júbilo, que es una obra completa, texto e imagen, de la ilustradora Andrea Pizarro Clemo, de Penquista, que está editada por Limonero, esta editorial que a nosotros nos gustaba mucho con la Isabel, que es de Argentina y que lo trae a Chile, Zigzag, y con esta ilustración muy, con mucho movimiento, muy bonita, muy creativa, de este jardinero, ¿cierto?, que va un poco como perdiendo lo que ha construido, y la importancia también del jardín en la memoria. Hay mucho trabajo con la persona mayor también, que es algo que vamos a ir viendo en algunos de los textos. Luego, la muerte o la separación, en estos dos libros de Sara Bertrán, uno con Francisco Javier Olea, que lo tenemos por Editorial Cataplún. Este fue de los primeros libros que de hecho está en el primer boletín este libro, con otra edición, pero lo habíamos seleccionado por este trabajo en donde veíamos a Sara Bertrán más enfocada en el álbum que en las novelas que habíamos leído de corte más juvenil, que en ese momento en el que ella estaba trabajando, que tenía dos registros, uno para la infancia y uno juvenil, pero en este fue como su primer acercamiento al álbum. Y luego este libro de la editorial colombiana Babel, de La mujer de la guarda, este libro que recibe el Bologna Ragazzi del 2017, ¿cierto?, en la categoría New Horizon, esta dupla Sara Bertrán con Ale Acosta, en donde se nos muestra una novela gráfica que, a diferencia de las novelas gráficas, es una novela ilustrada, perdón, a diferencia de otras novelas ilustradas, tiene ilustraciones al inicio y ilustraciones al final de la obra, y también dentro del diseño, colores en los textos de este diálogo constante entre una niña y su madre que muere, pero que aparece siempre acompañándola, como este caballo azul que aparecen en las ilustraciones de la Alejandra Acosta, que en este trabajo es primera vez que se despega del color rojo, que era algo que la venía marcando a ella en sus trabajos anteriores para otras editoriales de este estilo, un poquito más adulto, podríamos decirlo. Luego, aquí pasamos ya a estas dos como álbumes o libros ilustrados nuevos. Tenemos La cabeza de Elena, que es un trabajo de Claudio Aguilera con Karina Koch. Karina Koch, que acaba de recibir un premio en México con Jairo Buitrago, lo recibió el lunes, me parece, por un libro que aquí no ha llegado, de Ediciones El Castillo. Reciben el primer premio de literatura infantil. Karina Koch y Claudio nos enfrentan a este trabajo de el desplazamiento, de la migración, en esta niña que va buscando a una madre que ya no está, que no sabemos si murió, si se fue de viaje, pero Karina nos va entregando ciertas pistas. Primero, siempre está la pregunta durante todo el libro que ¿dónde está la cabeza de Elena? ¿En qué mundo está viviendo, cierto? Y entonces Karina nos muestra como un mundo, un contexto muy chileno, creo yo, esa taza de té como con la bolsita colgando, ciertas postales que van llegando, que no sabemos si son antiguas o no, si llegaron o no, una madre con un pelo oscuro, con un aro artesanal, nos da ciertas luces de la época, quizá hay mucho detalle en este libro, una abuela presente, por supuesto, el reflejo de una niña. Es un álbum muy bonito, muy bien construido también, con mucho detalle, tanto en texto como en imagen, y es una muy buena apuesta de Zigzag, creo yo, que ojalá siguiera como repitiendo este mismo ejemplo. La portada me parece una portada además muy, muy bella con esta flor que se está abriendo, con este agapanto blanco. Por otra parte, Un día soleado de Rafael Rubio, de Ediciones Ecaré, con las ilustraciones de Gabriela Lyon, que ya la habíamos visto en Ecaré con el libro, ¿cierto?, de la ópera, Las aventuras del hombre pájaro. Y Rafael Rubio, este poeta que también acaba de recibir un premio
de la Academia Chilena de la Lengua, en un libro también que contextualiza a los lectores en este parque forestal, que es uno de los lugares más bellos que tiene Santiago, con estos perros, con este paisaje que rodea a estos versos que Rafael construye y que vuelve a repetir, pero ya para primera infancia, en un libro que acaba de editar Ecaré también hace muy poco, en medio de la pandemia nos llegó este libro de Rafael, así que la llegada, creo, de Rafael a la escritura infantil me parece un aporte de Ecaré, porque nos entrega una nueva voz, creo yo, y una nueva voz desde la rima, desde la poesía, desde lo musical, que creo que es muy refrescante. A mí me gusta mucho además este libro con la Gabriela. No sé qué pensáis tú de estos libros que hemos visto, Isabel. Sí, no, creo que lo dijiste todo en realidad con tus descripciones. Perfecto. Sí, principalmente creo que todos los une esta Ahí tengo ilustración el que libro. finalmente te conmueve, te hace, te engarza algo de tu infancia, te trae recuerdos con la ilustración. Con todos los que nombraste me pasó a mí, por lo menos. Es cierto, hay mucho de eso, hay mucho de la nostalgia, pero también hay harto de Santiago, creo yo, que es bonito verse reflejado en la ciudad, que los niños conozcan el lugar en donde están. Quizás es una motivación para que editoriales de regiones puedan también ir plasmando sus propios monumentos, sus propias ciudades, los niños aprendan sobre El sus sentido de contextos. pertenencia, básicamente. Sí, un sentido de pertenencia que la ciudad, que nos parece que la echamos tanto de menos en medio de la pandemia, el salir, el disfrutar de nuevo, hay un poco de nostalgia en este momento al revisitar estos libros. Así que ahí nos parecen dos buenas elecciones. Aquí tenemos también dos mujeres muy potentes que a mí en lo personal me gustan mucho, ambos trabajos, a pesar de ser diametralmente opuestos. Tenemos la mano como delicada y suave y cierto sinuosa de Luisa Rivera, la ilustradora chilena que vive en Londres, donde trabaja como ilustradora no solamente de libros infantiles, sino que también para medios, para tiendas, con este trabajo en acuarela que es editado por Liberalia Ediciones, un libro muy, muy bello, silente, de los libros silentes que hemos estado mirando, o sea, sin texto, muy potente en su narrativa, porque si bien en una capa principal podemos ver esta unión, ¿cierto? Este juego que se da entre una mujer que vive en una isla y que maneja un faro, llega de pronto esta niña que llega traída por unos pájaros, ¿cierto? Llega esta niña en una canasta y es entonces cuando esta señora mayor, esta persona mayor, empieza a transmitirle sus conocimientos acerca de cómo manejar este faro. Y si bien uno puede quedarse con esa historia, que ya es una historia muy, muy bonita, también podríamos adentrarnos en la relación, ¿cierto? Y un poco en el ir y venir de esta historia de las mujeres, en este feminismo que va tomando, ¿cierto? Cada día más fuerza, en el poder que tienen las mujeres de manejar, ¿cierto? Esta luz que nos enfrenta a un horizonte absolutamente amplio. Creo que hay mucha poesía. Este es un libro que está editado por Esteban Cabeza y por la Loreto, por la Loreto González, y que yo creo que es un libro muy bonito. A mí me encantó este libro en realidad. Cuando lo leí me gustó mucho. Creo que está muy bien construido, un libro sin texto y en donde las ilustraciones lo son todo y uno puede ir, ¿cierto? Admirando realmente el trabajo de la Luisa. Por Además tiene otra una parte, en el fluidez. caso... Sí, perdona. No, que tiene una fluidez que engarza muy bien con la historia también. Así es, sí. Y además el trabajo de detalle no es menor, uno lo puede ver en los videos que la Luisa realiza en su Instagram,
puede ver cómo ella se dedica meticulosamente a la pintura, al diseño del personaje, a la construcción de la escena total, a los puntos de vista, ¿cierto? Esta mujer con el faro, hay detalles muy de álbum, ¿cierto? Muy de un buen álbum, como cámaras que se centran en detalles, luego planos que se abren, contrapicados, picados, uno mira y siente un poco este ánimo de la isla en medio de la nada, en el fondo. Al contrario de lo que nos pasa un poco con La Playa, que es un libro también que se editó en francés, su edición en Francia ganó el libro, ¿cierto?, Bologna Ragazzi a la ópera prima, Sol Undurraga, una arquitecta e ilustradora chilena que trabaja 100% en ilustración, nos muestra estas imágenes absolutamente llenas y coloridas con un patrón muy, muy particular de colores, ¿cierto? En estos mundos que uno va a ir como mirando los detalles y escudriñándolo y los mira como diciendo, bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Y encontramos cosas bastante locas, como un elefante, ¿cierto? Con un flotador amarillo, un dinosaurio que aparece, una señora con bronceador, un gato, un oso, no sé, un salvavidas que en vez de mirar hacia el mar, mira hacia el otro lado, y uno puede pasar horas mirando cada una de estas páginas. Si bien hay cosas súper como comunes y silvestres, como alguien bañándose arriba de un flotador o un bote plástico, lo demás empieza a ser muy divertido y muy atrayente, y uno en este mare magnum de colores como absolutamente locos, ¿cierto? Amarillos, azules, rosa y café, se mete en cada uno de esos detalles que son fantásticos. Yo debo decir que el trabajo de Sol Undurraga siempre a mí me llama demasiado la atención, me parece entretenido, me gusta, me gustan sus libros con Amanuta, sus libros de, ¿cierto? Este mapa americano, y en este caso en La Playa me parece que es un libro muy entretenido, a mí me gustó mucho este libro. Sí. Vamos mirando otros libros. Aquí puse como un contrapunto. Estos son dos ejemplos también súper distintos. De Planeta Lector tenemos de Jorge de la Paz este ABC ilustrado de los quiltros, que también estuvieron en algún momento aparecieron en todos los libros. Los perros sí aparecen mucho más porque como están en las calles y son parte del paisaje natural, la clasificación de los quiltros me parece interesantísima. Jorge de la Paz viene del diplomado de la Católica, que nos ha entregado bastantes nuevos libros e ilustradores nuevos al mercado editorial. Y Jorge de la Paz tiene esta clasificación divertida que yo puse uno solamente, como el perro que está siempre mirando en la carnicería, esperando que le tiren el osobuco, ¿cierto? Y el perro es el osobuquero mediano y está en la letra O. Aquí me parece muy divertida esta galería de perros gordos, chicos, patas flacas, colas pelúas, orejas largas, orejas cortas, en fin, a mí este ABC me parece que hemos tenido muchos ABC. ¿Te acuerdas que tuvimos el ABC de grafito? Hemos tenido el ABC de pequeño editor. ¿Qué más? ¿Qué Sí, otro ABC? el de Lisol también El de tuvimos. Lysol también tuvimos, también está el ABC ahora de los quiltros ilustrados, que me parece que es muy divertido para los niños y que también tiene una parte como una parte informativa sobre la ley Cholito, que también está Ah, eh, sí, era como de tenencia responsable. de tenencia Sí, responsable. sí, pero Entonces, entregado de una manera muy divertida. Yo también me reí bastante con ese libro. es cierto, y entonces eso nos parece súper rescatable de este libro que lo trae, bueno, que lo hizo Planeta Lector para su colección de literatura infantil y juvenil. Y te diría que en contrapunto total, este libro negro, pequeño, muy gótico, muy oscuro, en este trabajo de Claudio Aguilera nuevamente como escritor y Vicente Cosiña como ilustrador, ¿cierto? En este libro de Erdosaín, ediciones de Daniel Blanco Pantoja, esta relación de padre e hijo bastante más siniestra, por llamarlo de alguna manera, que la relación de padre e hijo del libro anterior.
aquí tenemos cierta textura, tenemos cuño, tenemos como otra estética. Es un libro elegantísimo, encuentro yo, una preciosura de libro, además chiquitito, de esos que uno envuelve antes de llevarlo a alguna parte, porque Es cierto. Uno lo cuida, entelado, precioso, no sé, debe ser como 10 por 20, 25, una cosa pequeña, bonita, paisada, de esta historia de padre e hijo, también una historia, como decía, de Claudia Aguilera, en esta como relación de padre e hijo que van a casar, sí. y ahí se produce, ¿cierto?, este diálogo tenso y esta historia, ¿cierto?, de la Claro. paternidad. Sí. Está muy bien traducido a la edición el clima del libro. Es Me parece. cierto. Sí, yo creo que ahí hay un aporte muy, muy importante de Erdo Saini, y en realidad de estos tres personajes, porque no olvidemos que Claudio es editor también, y Vicente además es un gran ilustrador y un gran cierto artista, Sí. de familia artista, entonces yo creo que trae como una visión al mundo del libro que me parece bonito en este caso. Otro alumno que nos dio el diplomado de edición en este libro Lirio, que es un libro que nos pareció interesante, Lirio, un revés y un derecho, de Ignacio Ortega, también ilustrador y escritor de esta obra, un libro que tiene como personaje a un niño con nombre de Flor, que habitualmente no tenemos también niños con nombre de Flor, habitualmente tenemos margaritas, tenemos rosas, tenemos jacintas, tenemos, no sé, amapolas, pero no tenemos lirios. Y aquí nos parece la primera, cierto, gracia de este niño. Luego el ambiente en el que Ignacio construye este libro, este Chiloé, cierto, húmedo y que tiene siempre dos ambientes, el ambiente de la masculinidad, fuera de la búsqueda del alimento, del mar, de las redes, y el ambiente interior, ¿cierto? De la estufa, del tejido y de este niño bajo las polleras de su mamá. Que aquí yo por eso puse un poco esta imagen de este lirio, ¿cierto? Que no le gustaba tanto pescar y le gusta más estar ahí, ¿cierto? Rodeado con su mamá en esta historia que nos invita a cuestionarnos un poco estos conceptos más patriarcales de la masculinidad y abrirnos hacia otras miradas de las masculinidades, justamente en este lirio Un revés y un derecho de Santillana. De lo que leo libros, esta propuesta distinta de la Ale Acosta, no sé qué te pareció a ti cuando lo revisaste este ejemplar de Ajolotl. El Ah, ajolotl, nuestro animal. Bueno, este libro de Andrea Maturana y Alejandra Acosta se inspira en el clásico cuento Ajolotl de Julio Cortázar, este hombre que va y conoce a este pequeño animal que crece en México, en las aguas de Xochimilco, y empieza a tener una relación, ¿cierto?, en esta pecera, en el Jardin de Plantes, donde lo va mirando, ¿cierto? Y hay una relación entre el hombre y el ajolotl. En el caso de Andrea Maturana, cruza el vidrio, por llamarlo de alguna forma, cruza la pecera y transforma el ajolotl en el hombre y el hombre a su vez en el ajolotl. Y es ahí en donde nos produce esta historia de los cambios, de cómo nos tenemos que adaptar a ciertos cambios. Es una historia de eso. Y es aquí también en donde el trabajo de la Ale cambia también para adaptarse a un libro distinto, en una nueva paleta de colores distinta a la con la que ella trabajaba y en una técnica también distinta. Sin embargo, en estas imágenes donde vemos a un hombre muy, muy parecido a Julio Cortázar, vemos, por supuesto, a ciertos rasgos que Ale Acosta nos muestra en su ilustración. Por ejemplo, los pájaros, la muerte, las mujeres, y ciertos datos también que nos entrega, eh, por ejemplo, las novelas de Alejandra Pizarnik, que están puestas sobre una mesa, un cigarro, una tele encendida que nos muestra un video, nos va dando ciertas pistas de lo que sucede alrededor de este personaje que podría ser Julio Cortázar,
pero que tal vez no es Julio Cortázar y somos nosotros mismos cambiando, ¿cierto? Como el ajolotl. ¿Has visto tú alguna vez un ajolotl, Isabel? Yo nunca. Nunca. O quizás sí, no me he dado cuenta. No, Tal no, sí, vez en un esta gente que excelente va pasando trabajo. por ahí, tal vez como ven acá, el señor en esta fauna de hombres alados, de mujeres con cabeza de pájaro, tal vez hemos visto alguna ajolotl nosotros también. Sí. Creo que, claro, terminamos con esta parte de los álbumes y de los ilustrados para pasar a los informativos que han tenido durante este tiempo una efervescencia bastante importante. ¿Qué te parece, Isabel, a ti eso? Sí, de todas maneras, han ido cambiando además en estos 5 años que llevamos de comité. Han ido Sí, evolucionando, siento que se han pegado un salto como con trampolín enorme. es cierto. Sí, estos fueron de los primeros, al menos animales americanos fueron de los primeros que revisamos en el comité. Sí, Y claro, es como un libro informativo con actividades que caía en una línea que tenía ya Manuta de como manualidades con conciencia o con pertinencia, también podríamos decir. Entonces, por ejemplo, nos enseñaban estos animales americanos a mano, a diferencia de los otros libros que habitualmente nos enseñaban a hacer, no sé, cisnes, osos y puros animales que no teníamos. Acá podemos encontrar el pudú, el huemul, el el ja- jaguar, y para que los niños lo puedan hacer con material de desecho. Lógico. Es cierto, aquí hay en estas dos imágenes como una especie de contrapunto de los libros informativos, porque puse uno de los últimos libros informativos que recibimos, que fue Fiesta, como se celebra en América, en conjunto con Animales Americanos, y aquí han pasado más o menos 5 años entre la edición de uno y otro. Como bien dices tú, bueno, Guadalupe Rodríguez es la encargada de hacer Animales Americanos, Guadalupe que es profesora de arte y parte como del equipo creador de ese jardín del jardín Azulillo, que es un jardín bastante como enfocado a este tipo de como conciencia de la que tú hablas, como del cuidado de los animales, del reciclaje. Es un jardín infantil que tiene mucha como éxito, por llamarlo de alguna manera. Y Sí, que acá nos muestra, ¿cierto?, este actividario de cómo reconocer a estos animales americanos, pero además cómo hacerlo con cosas muy, muy sencillas. Tenemos acá 2 cartón, 4 ramitas y un corcho, y podemos armar un huemul, o el pudú también, ciertos recortes muy sencillos, y está muy bien hecho, creo yo, la gráfica, la tipografía, el texto uno lo puede ver en forma bastante simple. Y la información que tiene también es desde la curiosidad, a partir de datos más curiosos que no son los típicos datos que uno encuentra en todas partes. También ese es un aporte que consideramos en su minuto. Y en el caso de Fiesta, cómo se celebra en América, aquí está la dupla nuevamente de Ángeles Quinteros y Ángeles Vargas, las Ángeles, que están acá en esta editorial Escritos con Tiza, que en el último año nos ha entregado también bastantes libros que hemos seleccionado. Uno de ellos es este, también aquí con otra mano quizás de la poesía, aquí mucho más vibrante, mucho más en una ilustración colorida, más desordenada, entre comillas, ¿cierto? Más que Que nos tienen que recuerda, ver coherente con la fiesta muy misma coherente, también, sí. ¿cierto? Muy coherente, que nos recuerda a esa Ángeles Vargas de su libro de Caré, ¿cierto? Me gusta mucho este libro, creo que es interesante porque nos acerca a la celebración, que es algo que en nuestro país se da tampoco, que se da, que no existen carnavales, o que sí existen carnavales, perdón, pero no son extendidos en fin, y deberíamos, en realidad mi deseo es que hubiesen más cosas para salir a bailar a la calle y a disfrutar y a mezclarse un poco. Y aquí las Ángeles nos muestran esta serie de fiestas que se dan de distinto tipo, religiosas, paganas, mezclas entre unas y otras, y que nos enfrentan a esta Latinoamérica vibrante, colorida, entretenida,
no sé, pues, así como es la portada del libro. Sí, no, es un muy buen libro. En otras dos cosas, pero ya de corte un poco más naturalista, tenemos El Jardín de Chile, que es un libro muy bonito de Weathers Niños, hecho por Carolina Moya, y las ilustraciones de Loreto Salinas, en esta clave, por cierto, más clásica del naturalismo. Aquí te lo voy a mostrar y se lo voy a mostrar a los amigos que nos están y amigas que nos están mirando. También me parece un libro muy bonito e interesante porque nos permite tener un contacto directo con nuestra fauna, ¿cierto? En momentos en donde hablamos del cuidado de la naturaleza y de los animales, de los bosques esclerófilos, del cambio climático, del avance de, no sé, de los proyectos inmobiliarios en zonas protegidas, de secar los humedales, en fin, en donde todo ese tema está siempre tan en boga y es tan difícil de tratar y tan importante a la vez para el ecosistema. Nos parece que este libro de Jardín de Chile es muy interesante y yo creo que con el tiempo va a ir adquiriendo mayor valor del que tiene, en el sentido en que, o del que presenta en la actualidad, en la medida en que los mediadores y los profesores vayan necesitando más contenido y herramientas para enfrentar estos temas que son tan difíciles y tan cruciales, podríamos decir. Bueno, y ahora mismo yo iría en contexto de encuarentenamiento, de confinamiento. Yo siento que esta necesidad por conectarse con la naturaleza surge de manera, se hace más consciente. Entonces, el volver a estos libros, que además, claro, tiene por una parte una muy buena ilustración y por otra una muy buena información, Es cierto. son una gran ayuda. Ahí lo voy a mostrar de nuevo. Es realmente un libro precioso, creo yo, muy, muy bien hecho, con muy buen empaste también, durable, regalable, heredable, y que cruza varias generaciones, no solamente para los niños, sino que para todo tipo de público. Es interesante conocer el lugar donde estamos viviendo. Y luego el año pasado también seleccionamos esta guía para conocer los seres vivos del sur de Chile, este libro de Catalina Mequis, que también es más una guía, de flora y fauna del sur de Chile. Ella vive en Puerto Vara y por lo tanto se ha dedicado a registrar, ¿cierto?, toda la fauna y toda la flora que está alrededor de ella en su ambiente, y también como esta guía que saca por Santillana. Es un libro que además recorre museos y exposiciones con las ilustraciones. Estuvo en el Museo de Aysén, ha estado en el Museo de Historia Natural, por lo tanto es una buena combinación como exposición y libro en conjunto. O sea, es como un pack importante, como un niño que va a esta exposición puede tener el libro también y poder seguir profundizando los temas que vio en la exposición de la Catalina. Vamos a avanzar ahora y vamos a pasar, dejamos esos 4 ejemplos de libros informativos. Sin duda los que hemos dejado son mucho más de corte internacional, nos han llegado más de editoriales extranjeras, pero ahora último también hemos tenido dentro de las novedades, que todavía no hemos leído, lo que nos ha llegado de La Bonita Ediciones, que también que ha sacado 3 libros informativos, ahora último, en estos últimos meses. Por lo tanto tenemos nuevos informativos que leer de aquí en adelante. Así que el comité sigue en pie hasta siempre, espero. Poesía ilustrada nos parece que es uno de los géneros más difíciles de hacer, en el fondo, como un editor de libros, juntar la poesía con la ilustración. Y tenemos el primer ejemplo de Ediciones Ecaret, 10 pájaros en mi ventana, de un amigo nuestro, de Felipe Munita, con una ilustradora que nos gusta mucho, que es Raquel Echenique. Este libro tiene 2 versiones. Yo tengo una edición más cuidada, más de lujo. De lujo. No sé cómo llaman. En realidad esto es el verdadero lujo. Este es un libro hecho a mano,
Creo que son 5 ediciones de este libro con una ilustración original de la Raquel Echeñique y está encuadernado por la Javiera Barrientos también. Está hecho a mano, realmente es un libro precioso, en donde nos enfrentamos a dos cosas muy lindas, primero, conociendo a ambas personas. La poesía de Felipe Muñita, como con esos rasgos valdivianos, ¿cierto? Me lo imaginé enseguida cuando leí su libro, y también su rasgo musical, porque Felipe además toca muy bien y canta muy bien, por lo tanto había en sus textos siempre esta musicalidad, el río, los pájaros, La la guitarra. lluvia, la guitarra, la paola, entonces cosas como que uno conoce muy bien como del poeta en el fondo. Sí. Y entonces cuando lo leí, por eso creo que me compré esta edición como para atesorarla. Y por otro lado, el trabajo Raquel. de Raquel como ilustradora, que me encanta como ella ilustra los pájaros principalmente. Creo que hay Sí. una belleza muy linda en estos queltehues, en estas gallinas, en todo este mundo que va apareciendo natural como con la plasticidad de Raquel, y que tiene una edición más masiva, ¿cierto? Que es la edición que está ahí con un troquel que como un poco simula esta portada, pero distinta, pero el contenido en el fondo es el mismo. Sí. Yo tengo ¿Tú la tienes? masiva. Yo en ese La tengo a mano, pero... pude invertir yo en ese momento Sí. y lo vi en la Galería Plop y lo compré, que estaba ahí a la venta. Bueno, yo siento que le hiciste, Claudio, porque es de estos libros que uno atesora. De Es cierto. hecho, estuvo liberado por Ecaré al principio de, no sé si todavía está, pero al principio al menos de esta crisis sanitaria. Y es de esos que uno volvía y volvía a ver. Yo siento que es de los que uno tiene que tener. Es Creo que cierto. además Felipe tiene algo que se nota que se conecta muy bien con los niños. Se nota todo ese trabajo que tuvo en algún minuto con las escuelas, En los bibliomóviles. en los bibliomóviles. Tiene una Recordemos para mirada. los que no saben que además Felipe, de ser un académico, ¿cierto? De trabajar ahora en la Universidad Católica durante, no sé, 6, trabajamos juntos en el desarrollo de un proyecto de bibliomóviles en toda la región de Los Ríos, donde él fue como el puntal de ese proyecto, visitando escuelas en Corral, en Valdivia, en San Payaco, José, San en José de San la José de Mariquina. Mariquina. Recorríamos escuelas en bibliomóviles, ¿cierto? En medio de los bosques de Valdivia, yendo a escuelas rurales, por lo tanto, todo ese trabajo de él está ahí, ese cuentacuento, esa música, en fin. Me parece un libro muy, muy lindo a mí. Sí. No, de todas maneras. Luego nos pasamos al Mundo Niño Le Canto, que es este libro de Ángel Parra, con las canciones de Ángel Parra, que fue escrito para sus hijos, Javiera y Ángel, cuando eran chicos, y yo puse una pequeña edición que encontré acá en este sector que está ilustrada por niños, pero luego esta de Cataluña está ilustrada por la Patti Aguilera. Son canciones preciosas que antes venían con un disco que tú podrías comprar con un libro y ahora viene con una descarga que tú puedes hacer en donde tienes la música. Es un cancionero popular, también es un libro de poesía musicalizada, es un libro también muy infantil, que también es un género que no está a veces tan presente en la literatura actual, pero que a mí me parece muy importante no perder la música para los niños, ¿cierto? A mí me parece que es vital, es una forma de conectar desde la primera infancia a los niños con la poesía y con la literatura también. Además que tiene un humor en su realización. eh, bueno, las ilustraciones también llenas de colores, encuentro que combinan muy bien música. Bueno, uno lo puede leer sin la música o descargando el código que trae, pero de ambas formas funcionan muy bien porque la ilustración también le va poniendo el ritmo con este colorido. Aquí tenemos el trabajo como clásico de Patti Aguilera, pero creo que tiene como una cuota de humor, como dices tú. Mira, ese caballo me recuerda un poco a Albertín,
ese es el caballo, ¿cierto? Sí. Con su anteojo. Dada. Sí. Así que es un libro muy bonito, muy chileno, creo yo, en el sentido como profundo de la palabra, y están las gallinas, está el campo, están las flores, como primaveral. Me gusta mucho esta edición, como también es el libro el pequeñito libro de Violeta Parra del cumpleaños, ¿cierto? De la canción del cumpleaños, que también se editó más o menos. Esto creo que salió después de la muerte de Ángel Parra, o se estaba preparando Fue como en ese momento. conjunto, Fue si no me conjunto, acuerdo. creo que más o menos llegó en ese Sí. instante. Tenemos a las Ángeles nuevamente, que se nos repiten en esta selección, pero esta vez con poesía. En este libro que se llama Un año, que está editado por Sapos Cat, un libro también colorido, fuerte, pero hecho en papel, absolutamente. Aquí tenemos todo este libro está armado según las estaciones del año, eh, con poemas cortos y delicados del Ángeles Quintero, cosas muy lindas como imágenes de las sonrisas con la sandía, o del invierno cuando uno pasa el dedo por la ventana, ¿cierto? Y deja un rastro en esa humedad que tienen las casas cuando afuera hace frío y adentro hace calor. Y con el trabajo delicado que lo vemos en las guardas, que a mí por eso puse también las guardas del libro, porque es el recorte de lo que queda en el fondo después de hacer el libro, quedan estos papeles absolutamente entre recortados, corcheteados, perforados, y como el desecho en el fondo del libro está tan lindo hecho en la guarda. Lo encontré muy, muy bonito este detalle de la Ángeles, de todo lo que quedaba, haberlo puesto al inicio del libro. Lo encontré muy bonito ese detalle. Sí. Y Es creo que como las hacer dos, parte también lo que muchas veces como escondemos, echamos, es como... es eso. Aquí me parece que las dos nos han dado varias luces en distintos libros. Me parece que es una dupla que es muy generosa, tanto en la edición, en el diseño editorial, en la ilustración, como editora, la Ángeles Quintero, y como escritora también. Así que Sí. nos encantaría seguir viendo más cosas de ella, ojalá libros más extensos también, ojalá historias escritas, en fin, pero ambas nos parecen de una muy buena selección. Y dejé a la Francisca Yáñez, que ya la hemos mencionado en otros casos, pero este libro no es chileno, tampoco está escrito por una chilena, pero está ilustrado por una chilena como es Francisca Yáñez, que ya la hemos revisado en, ¿cierto?, su libro anterior, tanto en Ana como en el de los niños, ¿cierto?, en el libro que se cuenta. Y tenemos estos versos como una casa, que también ilustra en este caso a la poesía de Mar Venegas. Esto es solo un detalle que quiero mencionar nomás, como una ilustradora, como nuestros ilustradores y nuestros escritores van saliendo también al mercado internacional, que creo que es importante para ellos y para la edición nacional también. Así que por eso quería mencionarlas en esta pasada. Dos libros de Gabriela Mistral que la dejé aparte, porque Gabriela Mistral merece una presentación en sí y total. Tenemos este libro pequeño, pero muy bonito, editado por Daniela Correa en ediciones Biblioteca Nacional, que fue, ¿cierto?, uno de los primeros libros que las ediciones de la Biblioteca Nacional sacó. Es una selección con un prólogo de Manuel Peña, que también nos entregó Manuel Peña estos cuentos reversionados de los clásicos de los hermanos Grimm a Manuta. Bueno, aquí hace este libro donde la editora elige para la portada una de las guardas de los libros de Hernán del Solar para Rapa Nui. Esta es una guarda original de Hernán del Solar con la que se construye este libro. Es patrimonio puro, podríamos decirlo, en donde Manuel Peña nos invita nuevamente a visitar la poesía y la obra de Gabriela Mistral. Voy a leer solamente un pedacito muy bonito que dice, del poema que se llama La Tierra, que dice: niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si estás alegre. Hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas hermosas al tambor indio de la tierra, se oye el fuego que sube y baja buscando el cielo, no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan, se oye mugir los animales,
se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar las telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Eso es Cielo, Mar y Tierra, un poema precioso, o sea, un libro muy bonito que lo podemos encontrar y que además la edición nos regala una cierta imagen del texto manuscrito de Gabriela Mistral en su caligrafía y luego el mismo texto en mecanografiado. Así que ahí vienen como dos regalitos en este pequeño libro que se vende en la Biblioteca Nacional y que tienen además otros muchos más títulos que se han ido editando en estas colecciones. Es buenísimo. Muy bonito. Sí. Y luego Además también... nos sitúa la... Ah, perdona. Sí, no, dale, No, no. dale. Ah, no, que en realidad involucra a esta colección y a Cielo, Mar y Tierra también, que es como que nos pone a esta Gabriela como observadora de la naturaleza, que es algo que no se había desarrollado tanto en otros libros. Esto lo intenciona. Es cierto, y lo intencionamos también, se intenciona también en esta colección de Pehuen, que es la colección de ¿cómo se llama? Reino Animal. Reino Animal, que pasó un poco desapercibido, pero que es una selección, esta vez de Pedro Pablo Segers, que también podríamos decir ahora es subdirector de la Biblioteca Nacional, pero fue por mucho tiempo como quien mantenía el legado de Gabriela Mistral al interior de ese lugar, ¿cierto? De esa biblioteca. Y ahí Pedro Pablo Segers con la Galería Plop hacen estos 3 libros. Estos fueron la primera selección, de hecho, de nuestro boletín, y que le dio la portada a Gabriela Mistral, y con ella partimos esta selección de boletines, y la elegimos a ella porque siempre amamos a Gabriela Mistral, básicamente, sus poemas, su obra escrita. En este caso está ilustrada nuevamente Raquel Echeñique, Patti Aguilera, Fito Holloway. Fue también el momento de descubrimiento cuando los papeles de Gabriela Mistral llegan, ¿cierto? Desde Estados Unidos, pues, entregados por la sobrina de Doris Dana, y en fin, y invitamos a todo el público a conocer todo el material de Gabriela Mistral, que también está ahora editado en La Pollera, con 3 libros que también de sus textos más latinoamericanistas, más sociales, más que tienen que ver con la mujer, con el rol de la educación, en fin. Así que Gabriela Mistral, por siempre en el Comité Tropical, podríamos decir. Con corazones. Muchos corazones para Gabriela Mistral. Pasamos a otro y ya vamos con estas 2 últimas láminas. Yo creo que ya vamos cerrando esta presentación, que son el cómic y la novela gráfica. Tenemos varios ejemplos acá de obras. Vamos a pasar por Los años de Allende, que lo tenemos aquí, ¿cierto? De Weathers Niño, esta novela gráfica que ya está traducida al inglés, ahora en una edición nueva, al italiano también, en donde se cuenta, ¿cierto?, de manera muy bien lograda el gobierno de Salvador Allende. Yo puse esa imagen de las primeras páginas, que creo que resume en el fondo los condimentos que trágicamente conducen al golpe de Estado, y que los resume, ¿cierto? Rodrigo Elgueta en esta imagen de el Hawker Hunter, la violencia, la champaña que se abre, los muertos en el río Mapocho, el anteojo del presidente Allende, ¿cierto? Sin una parte, la llama, la gente viéndolo, el ataque a la moneda, Pinochet, en fin. O sea, es un libro que nos acerca. Yo diría que también creo que fue primera o segunda selección del comité. Hace 5 años nos acercaba a la historia del gobierno de Allende, en esta historia que siempre hemos querido mantener un poco, que se ha mantenido un poco lejana, tanto de las escuelas como de los mediadores, pero me parece que este es un gran libro que se cuenta desde una perspectiva como externa, desde este periodista que nos va metiendo en esta historia como un narrador externo, y en estas ilustraciones que se toman
del trabajo fotográfico de los fotógrafos que estuvieron ahí retratando cada uno de estos momentos esenciales. Entre ellos recomiendo seguir a Chas Gerritsen, que es un fotógrafo holandés que tiene casi 80 años, pero que es muy activo en Twitter y que va colgando en su Twitter todas estas imágenes que él entregó en su momento, todos los negativos que los entregó él al Museo de Holanda, y los ha recuperado, ¿cierto? Que los ha ido recuperando y que va entregando, ¿cierto?, a través de Twitter todas estas imágenes que nunca nosotros tuvimos el acceso, porque son de él y están resguardadas por el museo. Pero les recomiendo esta novela gráfica, sin duda. Otro libro que nosotros recomendamos también al inicio, editado por LOM, esta es Lota 1960, La huelga larga del carbón, que es una novela gráfica que está comandada por un grupo de distintos ilustradores, entre ellos Claudio Romo, que también para nosotros es un gran ilustrador, sin duda uno de los mejores ilustradores de Chile, que tiene un trabajo, ¿cierto?, en LOM y también en la editorial italiana Logos Ediciones y en México, en fin, una amplia carrera también desde concepción. Nos llega este libro que tiene, en donde cada uno de los ilustradores toma una parte de esta huelga de 1960. También otro libro que nos acerca a la historia nacional, pero esta vez como estos movimientos que se van uniendo un poco y que desembocan en el golpe militar. Látigo de 100 colas de Fernando Cran, ya lo habíamos nombrado a Fernando con su trabajo en la historia del Uno, que nos gustaba mucho desde la primera infancia. Saltamos a este libro con estas imágenes crudas y reveladoras de la crisis política chilena y de la dictadura en general, ¿cierto?, que vemos ahí con cara de perro en estas ilustraciones fuertes. Este era un texto que estaba escrito también con Joan Brossa, el poeta catalán, pero claro, Grafito, que son los editores de esta reedición, solo mantuvieron las imágenes de Fernando Cran por lo potentes, por lo fuerte, y nos parece que es otra bienvenida. De hecho, a propósito de este rescate, nosotros escribimos un texto para nuestro boletín que se llama Fernando vuelve a casa, que es parte de este como redescubrimiento y remirada y traer nuevamente la obra de Fernando Cran al contexto nacional. Lo acabo de compartir por el chat, por si alguien lo quiere revisar. Genial. Luego tenemos ese maldito Allende de Grafito Ediciones, que lo dejé acá. Me voy un poquito más lejos, pero lo tengo acá. Ese maldito Allende de Jorge González y Olivier Braz. Una historia que nos pone en la clásica disyuntiva de familias que estaban de acuerdo y que estaban en contra de la unidad popular y que muchos siguieron apoyando al gobierno, a la dictadura, y entonces es esta imagen, ¿cierto?, de la portada lo dice todo, como la clásica foto del presidente Allende con el general Pinochet cuando era comandante en jefe, que es este personaje que está detrás de Allende en este libro Maldito Allende, que está publicado primero en francés y luego traducido por Grafito Ediciones, que lo trae al español. Pasamos a otras novelas gráficas, pero más ya de corte literario, de adaptaciones literarias. Tenemos por una parte El Río, la adaptación de esta novela brutal de Alfredo Gómez Morel, que hace José Gay para Tajamar Ediciones, una novela impresionante, ¿cierto?, que nos habla del mundo del abuso y del AMPA, de este niño hijo de una prostituta, abusado desde pequeño por los curas de su colegio, por los niños, por los maleantes del río, del Mapocho, ¿cierto? Aquí el río Mapocho es un personaje dentro de esta novela absolutamente diametral, ¿cierto?, que divide a la ciudad. José Gay lo hace de una manera francamente interesante, entretenida. Es un libro que invita a leer la novela de todas maneras.
que está también reeditada, creo, en la novela por Tajamar. Por lo tanto, es un muy, muy buen ejemplo de cómo pasar una novela clásica de Gómez Morel a un libro como un cómic, en el fondo. Y otro ejemplo de 8 libros es la novela gráfica de Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, en un dibujo de Luis Martínez suelto, dramático, ¿cierto? Dramático, como el propio trabajo de Manuel Rojas, y con el guión de Cristian Morales en este libro que está abajo. Y por último, esta novela gráfica, Juan Valiente, en este capitán absolutamente olvidado de la conquista de Chile, que es este esclavo que se transforma en un capitán de Pedro de Valdivia. O sea, desde esclavo pasa a ser un capitán. Y es la historia que edita Carvajal Ibarra, está editada por Esteban Cabezas para Liberalia. También muy interesante, está hecha por José Carvajal y Gabriel Ibarra, y el prefacio es de Celia Kassen, que es una investigadora y académica que trabaja mucho el tema de la historia colonial de Chile. Entonces viene con un prefacio ahí de ella, que nos invita a conocer este libro de estos personajes absolutamente olvidados de la historia de Chile, como pueden ser esclavos, ¿cierto?, afrodescendientes. En otro margen tenemos un popurrí de novelas gráficas, tenemos Que es Gigante, este libro rosadísimo, divertido, en esta historia más juvenil de Gabriel Ebensperger, el ilustrador viñamarino. En contrapunto tenemos Gafas de Tomás Cisternas, de Reservoir Books, de Penguin Random House, con estas viñetas oscuras y un poco nihilistas, absolutamente raras dentro del mercado nacional. Es como una especie de ejercicio que nos llamó mucho la atención. Para niños, para padres con hijas, tenemos la recomendación de Alberto Montt, de Laura y Dino, esta relación entre este papá dinosaurio y su hija, ¿cierto?, con la que mantiene una relación muy divertida en estas viñetas con humor gráfico propiamente del trabajo de Montt. Y por otra parte, uno de los libros de los hermanos Rodríguez, de Alfredo Rodríguez en este caso, Lado B, que es una saga, sí. Y que nos muestra otra gracia de los hermanos Rodríguez, en donde todos son ilustradores y todos hacen libros y son muy buenos. Artistas. Todos, la familia de artistas Rodríguez, con Gabriel, con Andrés, con Lavero. Que trabajó en la fundación, así que también le mandamos muchos cariños, porque acaba de editar su primera novela con Anfibia Ediciones, que es el sello de los hermanos Rodríguez, y que nos llegó recién el lunes, así que vamos a leer para el próximo comité el primer libro de Vero Rodríguez como escritora e ilustradora, así que su primera novela ilustrada. Y para los más jóvenes, tenemos este... ya, te pregunto, que desde el Facebook quieren saber cómo se llamaba el fotógrafo. Chas Gerretten. Te lo vamos a mandar, Chas Gerretten. Se los mandamos a los H-E-S, Chas Gerretten, G-E-R-R-T-E-N. Está en Twitter y uno lo puede seguir, y está feliz además porque se conecta con Chile y es un señor muy culto y divertido. Tenemos estas novelas juveniles, Andrés Montero con En el horizonte se dibuja un arco, Andrés Montero en esta sección de El Gran Angular de M Ediciones, una novela muy interesante. ¿A ti te gustó esta novela, no, Isa? Sí, me gustó, como por el tratamiento que hacía de cómo un joven se puede acercar a la poesía y a la escritura también. Así es. Andrés Montero, que ha recibido muchos premios como escritor, también es cuentacuentista, trabaja muy bien la escritura porque tiene un oído muy bueno, creo yo. Por lo tanto, todos sus libros son súper interesantes. Recibió un premio en México, la Feria del Libro de Ciudad de México.
parte de la compañía La Matrioska. Por lo tanto, los invitamos a seguir la literatura de Andrés Montero, que nos parece muy interesante, y aquí está una recomendación de CM. Tenemos también Nunca Jamás de Carola Martínez Arroyo, esta chilena que vive en Argentina, que trabaja temas de corte más político. Su primer libro fue Matilde, de esta niña, ¿cierto? Una novela más autobiográfica, esta niña que vive el golpe militar. Y en caso de Nunca Jamás, que vemos aquí como una semblanza, ¿cierto?, a Peter Pan, la muerte de una niña en donde su madre muere, ¿cierto? Y las consecuencias de la muerte de una madre en medio de un círculo familiar en Nunca Jamás. Y donde ella se tiene que hacer cargo también de la hermana chica, entonces hace Este juego, ¿cierto? Este juego con Wendy. No, es muy real, se notaba como conocimiento de ciertas situaciones que uno lo hacían empatizar muy bien con el personaje. Es cierto. Luego nosotros recomendamos otros libros que, bueno, está Fugitiva, de Carmen Gloria López, también otra novela juvenil que recomendamos en su tiempo, de Penguin. Terriers, de Constanza Gutiérrez, de Montacerdo Weathers, La Unión. Si bien no es propiamente una novela juvenil, no está vendida así por la editorial, nosotros consideramos que podría ser perfectamente para un segmento de tercero o cuarto medio. Creemos que por ahí faltan muchas voces tal vez para poder hacer mediación lectora, y nos parece interesante el trabajo de Terriers. Fuimos también los primeros en recomendar Jorge Baradit, antes de que fuera esta como boom y locura. Recomendamos Historia Secreta de Chile en el mismo contexto de esta idea de acercar un poco la historia a los jóvenes, y dijimos, bueno, este libro de Jorge Baradit puede ser interesante, y luego se transformó en un suceso que ya lleva 4 volúmenes más, estos otros que está desarrollando Jorge Baradit, que ha transformado Jorge Baradit también en un personaje, ¿cierto?, local. También otro personaje local ha sido José Massa, pero desde el mundo de la astronomía. También un libro que Somos Polvo de Estrellas, de Planeta Junior, que acerca a los niños al mundo del universo. También un tema muy preguntado en las bibliotecas y de mucho interés y de gran convocatoria. Nosotros hace un año o 2 años, llevamos a José Massa, hace un año, en las vacaciones del año pasado, llevamos a José Massa y fue 150 personas en una biblioteca enana, la gente pero vuelta loca con este señor que le hablaba de las estrellas y del viaje, ¿cierto?, de la llegada a la luna, que se cumplía el aniversario. Por lo tanto, José Massa sigue siendo una voz interesante, sus charlas se escuchan y se ven y tienen una difusión impresionante. Por lo tanto, aquí hay otro libro recomendado. Otro libro que quedó como por ahí, no supe dónde encajarlo, pero lo coloqué acá, que este libro Pop-Up de geometría, de Weathers también, Mientras un lobo le canta a la luna, también es otro recomendado nuestro. Y por último, Estampas santiaguinas, las crónicas urbanas de Oriente Plat, de Ediciones Letra Capital, que recupera, ¿cierto?, el trabajo de Oreste Plat como cronista de la capital. Así que ahí hay otra recomendación más dentro de los libros chilenos. Y para terminar, la bibliografía, un poco de bibliografía, porque siempre las personas preguntan, bueno, ¿y dónde podemos conseguir cierta información? Y entonces quise hacer esta como selección pequeña. Bueno, comenzamos esta charla recomendando, ¿cierto?, Historia del libro en Chile, este trabajo académico de Bernardo Subercaseaux, que trabaja desde la colonia hasta el Bicentenario. Esta es la edición corregida, aumentada, ilustrada de LOM. Confesaré que no es tan buena edición física, pero sí es una muy buena edición en contenido. Pero para quienes estudien el tema del libro en Chile es fundamental también el trabajo de Bernardo Subercaseaux como académico. Luego, Ilustración a la chilena, que fue uno de los libros que hizo la Galería Plop y Claudio Aguilera para poder recuperar el trabajo de ilustradores chilenos, y con ellos salir a la feria de Bolonia
a presentarlo como un catálogo. Es un muy buen catálogo, muchos de ellos siguen trabajando en forma bastante actualizada, otros se han perdido en el camino, ¿cierto? Como parte del trabajo de ser ilustrador y de tener éxito o talento. Luego, antología visual del libro ilustrado en Chile, también hay ejemplos infantiles chilenos, pero también hay de adultos sobre libros que están ilustrados, y aquí vemos las primeras, ¿cierto?, portadas de, no sé, el silabario, mate, papelucho, en fin, hay historia de cada libro, sirve también para las personas que estén haciendo investigación. Editado en Chile, este es de Claudio Aguilera, y este es de Paula Espinosa, editado en Chile, también otro libro que nos sirve para poder explorar las ediciones chilenas desde, yo diría, los primeros libros que se editan, que es el, creo que está, no sé, desde 1800 hasta 1889, creo que abarca, ¿cierto?, desde ahí en adelante. Es un libro muy bonito también, con distintos tipos de ejemplos. Y luego los diccionarios que editó SM, tenemos el gran diccionario de autores latinoamericanos, de Jaime García Padrino, y la historia de la literatura infantil en América Latina de Manuel Peña, que también nos puede servir para los investigadores, saber más de autores, saber de qué país son, cuáles son los títulos que han editado. Estos fueron dos libros que se editaron para el Congreso Iberoamericano de Literatura Infantil en Chile, con el terremoto incluido. Y, ¿te acuerdas? ¿No? Terremoto. Y luego, por supuesto, recomendamos todos los boletines de Troquel que están en el sitio web www.troquel.cl. El último boletín lo hicimos en marzo del 2020, trae en la portada a Mónica Echeverría Yáñez, en un homenaje, ¿cierto?, a Mónica y su contribución al teatro infantil en los años 70, también como una de las formadoras de IBI, junto a Marcela Paz, que murió a los 98, 99 años, gran escritora, activista política de los derechos humanos. Y entonces ahí dentro de este boletín hay una entrevista que le hacemos a Mónica, donde ella recuerda su trabajo como creadora de teatro infantil junto a Claudio Di Girolamo y al Teatro Ictus, básicamente. Eso está en el último boletín que se editó en el año 2020. Así que con esa recomendación terminamos esta presentación. Yo no sé si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que queramos agregar, Isabel. Desde Facebook, nada, puras felicitaciones. Muchas gracias, Claudio, por este amplio panorama. Por acá tampoco veo nada todavía. Perfecto. Pero si quieren hacernos preguntas, bueno, esta presentación va a estar en las redes sociales. Nosotros estamos siempre conectados por Instagram, por Facebook, por YouTube. Por todos los canales nos pueden encontrar tanto a troquel.cl como a la Fundación Lafuente.cl. Les agradecemos a todos los participantes de esta charla que hayan asistido y esperamos que se sigan conectando. Pronto tendremos un Café Troquel, que es una nueva sección que inventamos, porque como no tenemos trabajo, no sobra inventamos tiempo. más cosas, y el Café Troquel va a ser un encuentro que tendremos con las novedades que nos han llegado de las editoriales en este momento de pandemia. El Café Troquel será una instancia donde los mediadores mostraremos los libros que las editoriales nos mandaron y que a nosotros nos parecen muy buenos y que queremos que todos los conozcan y que los compren también, para seguir apoyando a las editoriales chilenas, a los autores chilenos y a los ilustradores chilenos en momentos de pandemia y que tanto lo necesitan. Así que Isabel, gracias por acompañarme. Ya, yo reiteraría el agradecimiento para ti y también para las editoriales, para los autores también que han hecho llegar al comité sus libros y gracias a ellos podemos presentar este amplio panorama, porque si no... Así es. Esperamos tener suerte también en los fondos del libro, ya que Troquel se está presentando a los fondos del libro para poder continuar su acción el próximo año. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo de Troquel Social.
Que esté muy bien. Buenas tardes. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao.